vamos a ver un tema maravilloso. Vamos a saber quién es este personaje que tenemos acá. ¿Quién es este personaje que yo tengo acá? Y yo estoy muy estudioso, por eso tengo esta nariz que es verdadera y este bigote que es verdadero y estas cejas que también son verdaderas. El que no crea, ¡ja! Imagínense lo que va a pasar. Pero todo esto es gracias a la Fundación Festival Internacional de Historia, que siempre nos acompaña y siempre nos permite este espacio maravilloso. Y también, miren este personaje, también ahorita vamos a hablar de este personaje que yo tengo por acá y todos estos libros, porque ¿saben qué fue el día de ayer? ¿Quién me puede decir qué estábamos celebrando el día de ayer? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se lanza a decirnos? A ver. El día del idioma. Día del idioma español. Muy bien, el día del idioma. Y también hay algo muy importante, cuando es el día del idioma, también es el día del ¿qué? ¿Del qué? Del De esto libro. que tengo. Perfecto, muy bien. Espero que a ustedes les encanten los libros. ¿Y saben qué? Ya tenemos unos ganadores de los herbarios maravillosos. Ya los tenemos y son muchos. A muchos les va a llegar el libro de Alexander von Humboldt. ¿Se acuerdan cuando hablamos de él, de lo maravilloso que fue? Pero esos ganadores... ¡Ah! ¡Se me cayó la máscara! Ay, que me pongo otra vez la nariz. Bueno, entonces, pero ese ganador, esos ganadores se los voy a dar al final del programa cuando ya sepamos muy bien cuáles son los derechos universales del ser humano y también cuáles son los deberes. Bueno, chicos, al final entonces vamos a ver los grandes ganadores de este libro de Alexander von Humboldt. Entonces, imagínense, vamos a comenzar hace muchos años, pero muchos años. ¿Quién me puede decir cuando yo digo hace muchos años, hace más o menos cuántos años es? ¿Quién me puede decir cuando uno dice muchos años? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos años pueden ser? 200. Más. 300. Un Muchos siglo. más. 900. Más. Un poquito de más. 1000 años. 1000, casi 2000. Casi 4000 años. ¡Wow! Veo que nos están saludando desde Casillas y también desde Bogotá. Pues sí, chicos, imagínense, hace 3000 o 4000 años. A ver, David, por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes? 11. Tengo... Uno, 11. ¿Y el otro, David, cuántos años tiene? Yo tengo 7 años, pero voy a cumplir. Listo. ¡Wow! ¿Y Daniel Medina cuántos años tiene, por ejemplo? A ver, Daniel. 11. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Y Luciana, Gabriela y Julieta, ¿cuántos años tienen ustedes, por ejemplo? 9. 9. 5. ¡Wow! 5. 6. ¡Wow! 6. Imagínense cómo sería una persona de 5000 años. ¿Ustedes pueden creerlo? Todo viejito, todo chuchuquemeco, así con estos así como que si no, ni siquiera es capaz de caminar. Pues imagínense que hace 5000 años, 4000 años, 3000 años, pues chicos, no existían los derechos humanos. No existía el derecho humano. Imagínense, solamente había dos tipos de clases de personas. Uno, los reyes o los faraones o los líderes o los emperadores y los otros eran el resto de las personas. Imagínense. Entonces estaban los que mandaban, que a muchas personas les decían los tiranos, y los otros eran los esclavos, chicos. Imagínense, la gente esclavo era la gente que hacía las construcciones, era la gente que servía para trabajar y trabajar y trabajar y no les pagaban, pero sí les daban comida y sí tenían que dormir, porque una persona que no duerma, pues imagínense, se cansa mucho. Pues en esa época, hace 5000 años, a ver, Juan David, dime, ¿tienes una pregunta? Cuéntame, dime tranquilo. Tengo una pregunta. ¿En Claro. Egipto no había clases sociales que, o sea, que hacían cierta profesión? Claro, ¿sabes que sí? Parece que sí, pero sin embargo, habían los faraones y también habían los que escribían y también habían los artesanos y también habían los esclavos como tal, ¿cierto? Y parece
por ahora, por muchos estudios arqueológicos que han pasado, Juan, que no eran esclavos solamente del ático, pero no había derechos como tal, no tenían unos derechos como tal. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, imagínense que en la Gran Persia, que era una civilización antigua muy importante, pues había un gran rey que se llamaba Ciro el Grande. Imagínense, o Ciro Magnánimo. Imagínense, como Alejandro Magno, como Carlo Magno, pero este se llamaba Ciro el Grande. Repitan conmigo, Ciro el Grande. Otra vez, Ciro Ciro el el Grande. Grande. Muy bien. Y resulta que este gran rey persa fue a una ciudad que se llamaba Babilonia, que tenía un rey súper tirano con la gente y que tenía muchos esclavos. Ese rey se llamaba Nabonido. Y entonces Ciro conquistó Babilonia con su gran ejército y llegó y había mucha gente que estaba sometida al gran ímpetu de Nabonido. Entonces, ¿qué hizo Ciro el Grande? Ciro cogió a todo el mundo y le dijo: señoras y señores, todos ustedes de ahora en adelante son libres. Cada uno puede vivir aquí o si se quiere ir, tiene la libertad de irse. Pero esta ciudad de ahora me corresponde a mí. Ahora bien, lo que yo voy a hacer por ustedes, todos los ciudadanos de ustedes, es que no va a haber esclavitud, pero sí va a haber trabajo. Es que todos van a ser unos ciudadanos libres. Ojo con esto, imagínense. Y también permitió que hubiera varias religiones. Eso fue tan importante que todo el mundo empezó a querer a Ciro el Grande, el gran Ciro el Grande. Otra vez, repitámoslo. 1, 2 y 3. El gran Ciro Ciro el el Grande. Muy bien, Ciro el chicos. Grande. Muy bien. Y la ciudad que él conquistó se llamaba Babilonia. Pues imagínense, chicos, que unos escribanos, como la pregunta que hizo ahorita Juan David, ¿se acuerdan de la palabra escribanos? Eran los que escribían la historia de la gente. Entonces, unos escribanos cogieron un cilindro. ¿Ustedes saben qué es un cilindro? Miren, yo tengo una hoja de papel y yo la voy a enrollar de esta manera. Miren, la voy a enrollar de esta manera. Y pues aquí tengo un cilindro por el que puedo contar por aquí, como una trompeta, por ejemplo. O este cilindro, entonces la gente escribió en un cilindro, pero de cerámica, y escribió todo lo importante que fue Ciro el Grande y lo bueno que fue. Entonces imagínense, chicos, le decían que Ciro el Grande era un gran benefactor, es decir, que promovía el bien entre la gente y que mejoró sus vidas. Y que también restauró todos los templos y que también hizo calles e hizo acueductos. ¡Wow! ¿Cómo me hubiera gustado conocer ese Ciro en Grande? A ver, Samuel Barrera, tienes una pregunta que hacer. Adelante. Tranquilo, pregunta. No es una pregunta, sino es como una frase que un cilindro en sí, como hoy en día existe la virtualidad, un cilindro se ve en 3D y puede interactuar con él. ¡Wow! Maravilloso, así es. La virtualidad nos ha ayudado en muchas cosas también, como la presencialidad también es importante, pero el cilindro que tú dices que se puede hacer en 3D y uno lo puede mover, maravilloso. Pues imagínate, Samuel, que en esa época, hace tanto tiempo, hace casi 2500 años, que la gente escogió ese cilindro y escribió todas estas cosas tan buenas de Ciro el Grande. Entonces, no se nos olvide, chicos, pues escribieron tantas cosas tan buenas en ese cilindro que le empezaron a llamar la primera declaración de los derechos humanos. Imagínense, es decir, que él nos daba el potencial de tener derechos humanos. ¡Wow! Eso es maravilloso. A ver, ¿quién me puede decir qué significa la palabra derecho? ¿Quién me puede decir eso? ¿Quién se le ocurre qué significa la palabra derecho? Dale, David. Perdón, dale, Samuel. Adelante y luego Juan David. Un derecho es algo que está ya la ley, el gobierno ya nos lo da y ya está en todos los humanos. Perfecto, muy bien. Algo que los gobiernos nos dan, muy bien. Dale, Juan David, dime tú y luego Daniel.
Em, los derechos humanos nos permiten ser libres y que nos protejan y que tengamos educación. En las épocas antiguas no había ese tipo de cosas, era un lujo para muy pocos. Exactamente, muy bien, era un lujo para muy pocos, así es, solamente muy poquitos, Juan David, como estás diciendo, tenían el derecho a tener derecho. Imagínate, puedes decir eso. ¿Quién más iba a hablar? A ver, veo que Margarita tiene ganas de hablar, que levantó la voz. Margarita, ¿quieres decir algo? O Daniel Medina también iba a hablar, ¿cierto, Daniel? ¿Quieres decir algo? Un derecho es algo con lo que nacemos y ya nos queda perteneciendo. Perfecto, también muy claramente es algo con que nacemos porque alguien dice que todos somos seres que nacemos libres. Muy bien, entonces todos estamos de acuerdo que los derechos es algo que significa rectitud, es decir, una ley que nos permite hacer cosas, que nos permite la libertad. Y entonces imagínense que después de Ciro el Grande, ¿se acuerdan? Ciro el Grande, otra vez pronunciémoslo, Ciro el Grande, otra vez, todos, El grande. muy duro, pero Ciro más el duro que Grande. no se escucha. Ciro el No, Grande. Ciro pero el Grande. no escucho, necesito que lo digan Ciro más el duro. Grande. El Grande. El Grande. Listo. Y entonces después de esa conquista, y entonces Ciro el Grande le ayudó a la gente e hizo la paz, y entonces ayudó a hacer toda la infraestructura de la ciudad que les digo, pero muchas civilizaciones, chicos, no aprendieron. ¿Pueden creer? Entonces, civilizaciones como Grecia, como la India, como Mesopotamia, como los romanos, habían muchos tiranos. Habían muchos emperadores y muchos faraones que no querían que la gente tuviera derechos, aunque en ese momento lo llamaron el derecho natural. Repitan conmigo, el derecho natural. El derecho natural. El derecho natural. Dicen que los griegos crearon ciertas leyes solo para ellos, para los hombres. Y las mujeres, los esclavos y los extranjeros no podían decir nada. Imagínate, y eso era el derecho natural, Juan David, muy bien, está súper piloso y todos ustedes están súper pilosos. Hola Paloma, un saludo para ti, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que ya estás con nosotros. Hola. Qué bueno que estás con nosotros. Bueno, muy bien, entonces sigamos. Entonces, como estaban diciendo, dicen que los griegos y todos, y en la India y los romanos, entonces también inventaron derechos, pero solamente para ciertas personas. Entonces, por eso le llamaban el derecho natural. Pero entonces tantos tiranos y tantos emperadores y tantos reyes no querían que la gente tuviera derechos. Hasta el año 1215, imagínense, o sea, hace más o menos 1000 años, hace más o menos 800 años, en el año 1215, pues imagínense que hubo una carta muy famosa que se llamó la Carta Magna. La Carta Magna. ¿Se acuerdan qué significa la Carta Magna? Esa palabra magna significa grande, importante, sublime. O sea que era muy importante. ¿Y qué pasó, chicos? Pues unos varones nobles se rebelaron contra el rey Juan sin tierra. Juan sin tierra le decían al rey de Inglaterra, y esos varones nobles estaban cansados de la cantidad de impuestos que estaban pagando, y estaban cansados de la manera como estaban viviendo, y estaban cansados de la imposición de sus ejércitos con la gente. Y entonces ya no fue Ciro el Grande, sino fue Juan sin tierra, y los varones le hicieron firmar una carta a Juan sin tierra para que les diera derechos. Imagínense, ¿saben cómo? Miren, les voy a mostrar una carta como esta que les voy a mostrar. ¡Wow! Imagínense, con un sello como del rey. Y también utilizaban algo que se llamaba el lacre. Y entonces esa carta se llamó la Carta Magna porque era otra declaración de los derechos universales. Así como dijeron ahorita, no solamente los hombres tenían derechos, sino también querían derechos de las mujeres. Pero, algo pasó.
y fue que el rey Juan Sin Tierra pues no cumplió la carta. ¡Oh, no! ¿Ustedes pueden creerlo? Otra vez se volvió a incumplir. ¿Y por qué? Porque Juan Sin Tierra empezó a incumplir lo que había en la Carta Magna. Y entonces lo incumplía y la gente se fue desesperando. Dale, Juan David, dime qué tienes para decir. ¿Ustedes han oído de Robin Hood? Esa historia se basa más o menos en la época donde se hizo Robin Hood. Claro, pero recuérdame cómo es la historia. Claro que sí. Muchos de nosotros conocemos la historia de Robin Hood, que quería los derechos de los pobres, ¿cierto? ¿Y cómo era Juan? Cuéntame más o menos esa historia rápidamente. Tirano y una persona que no pensaba, era introvertido, solo pensaba en sus... Era introvertido, sí, pero estaba en la época de la Edad Media y decían que Robin Hood le robaba a los ricos para entregarle a los pobres. Eso no está bien. Uno tiene que darle lo que más pueda a los pobres, ¿cierto? Pero muy bien, muy buena observación, Juan, muy bien. Pues imagínense que este rey Juan Sin Tierra, para que continuemos, pues Juan Sin Tierra entonces no cumplió la Carta Magna. A ver, chicos, vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora. ¿Se acuerdan que a las antiguas civilizaciones tenían derechos o no tenían derechos? Los seres humanos. ¿Quién dice si tenían derechos o no? No tenía muchos derechos, solo No tenían derechos, grande. exactamente. Y luego llegó un rey a conquistar Babilonia. ¿Cómo se llamaba ese rey? ¿Cómo se llamaba? Lo dijimos varias veces. Ciro el Grande. Ciro el Grande. Ciro el Grande, de acuerdo. Muy bien, y fue un rey muy bueno porque conquistó Babilonia, pero le permitió a la gente y a los ciudadanos ser felices ahí. Otra vez, Ciro el Grande. Y entonces, después pasaron muchas civilizaciones que no querían que la gente tuviera derechos, imagínense, hasta que llegó en el año 1215 y se firmó la Carta Magna, ¿ok? Que era contra el rey Juan Sin Tierra. Bueno, chicos, pues imagínense que ese rey Juan Sin Tierra, pues no cumplió. Y otra vez, volvimos a la tiranía de muchas personas y de muchos reyes, y entonces vino una época en la cual la gente no tenía derechos. Otra vez, ¿se acuerdan qué es lo que estamos diciendo con la palabra derecho? ¿Qué significa la palabra derecho, chicos? ¿Qué significa la palabra derecho? Es algo que nos da cuando ya nacemos, está en nuestra vida desde que nacemos, cuando morimos, y que ya está autorizado por el gobierno. Perfecto, muy bien. Eso significa la palabra derecho. Son leyes que nos permiten comportarnos de una manera, pero que nos da la libertad también de tenerlo. Hasta que llegó el año 1700. Imagínense. Y entonces vino la época de las revoluciones. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado? Y llegó este señor por acá que viene caminando. ¿Quién se acuerda quién es este señor que tiene ese sombrero? Napoleón. ¿Cómo se llama? Sí, exactamente. Y entonces Napoleón quería ser un emperador de toda Europa. Y Era un empezó a imperialista. conquistar. Era un imperialista, así es, muy bien. Y empezó a conquistar Europa y a conquistar y a conquistar y a conquistar y a conquistar y a conquistar. Y entonces Napoleón venía y llegaba a todas partes. Hasta llegó hasta Egipto. ¿Pueden creerlo? Desde También llegó Francia hasta Egipto. Imagínense. Y entonces en esa época de las revoluciones, entonces todo el mundo empezó a hablar de una palabra muy especial. ¿Quién me puede decir cuál es esa palabra que comienza con la L? Con la L. Los derechos humanos. Todavía Libertad. no. Libertad. Muy bien, muy bien. En realidad Entonces, hay un lema francés que se llama libertad, fraternidad y ya no me acuerdo qué más. igualdad. Ah. Libertad, igualdad y fraternidad. Muy bien, Juan. Es un lema francés. Libertad, igualdad y fraternité. Así se dice en francés. Bueno, terminó Libertad. en realidad en 1940.
Exactamente, muy bien. Entonces imagínense que en las épocas de las revoluciones, pues también coincide con América y con este señor que tengo aquí en este pecho y que está por aquí Bolívar. atrás, que se llama Antonio Nariño. Nariño. Muy bien, ahorita les vamos a contar la historia. Pues resulta que la gente estaba tan cansada de tantos conquistadores que ya la gente empezó a hablar que el pueblo, es decir, la ciudad, tenía derechos, pero que también tenía deberes. Entonces, uno tiene un derecho, pero también tú tienes un deber. Ahorita vamos a hablar de esto. Hasta que después vino este señor. Imagínense que aparece por aquí en este libro. ¿Quién lo puede identificar? ¿Quién me dice quién era este señor? Gandhi. Gandhi. Muy bien. Y Gandhi empezó a ver que a la gente la estaban aporreando por los derechos. Imagínense, porque había una cantidad de militantes que Gandhi no estaba de acuerdo. Y entonces Gandhi un día dijo, yo voy a dejar de comer. Y dejó de comer y empezó a luchar por la libertad de las personas. Y todo el mundo, pero Gandhi, te vas a quedar, te va a dar mucha hambre, te vas a morir. Y él decía, pues si tengo que morir por mi gente, pues entonces no voy a comer. Y entonces Gandhi empezó a buscar por la libertad de todos los derechos de las personas, imagínense, los derechos de los ciudadanos. Y resulta que ¡pum! Explotó la Primera Guerra Mundial. ¡Wow! Y esa Primera Guerra Mundial fue en Europa. Y entonces los países se atacaban los unos contra los otros y luego llegó y ¡pum! Explotó la Segunda Guerra Mundial. Datos Dime, Juan curiosos. David. Dato Datos curioso. curiosos. Dime, Juan. Normalmente la Primera Guerra Mundial fue causada por el imperialismo. El Imperio Otomano, el Imperio Alemán, Austria-Hungría, el Imperio Inglés, y pelearon mucha gente de todos los países de Europa. Toda Europa estaba sumida en el caos y la guerra. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Dijiste unas cosas muy importantes. Mira, dijiste una palabra que se llama sumergida en el caos. Toda Europa y además que todo el mundo quería ser imperialista. Eso es muy bien. Un dato muy interesante. Adelante, Samuel. ¿Qué quieres decir? Que el nombre completo de Gandhi es Mohandas Karamchand Gandhi. Él nació en India y murió nació en 1869 y murió en 1948 por un tiro en la cabeza porque pues él fue a una iglesia a orar y como él era preso antes, entonces lo descubrió el gobierno y lo mató. Imagínense, qué triste, una persona que luchó por los derechos de la gente y murió de esa manera. También este señor que tenemos aquí, miren que yo tengo aquí, que se llama Antonio. Antonio Nariño. Nariño. Muy bien, pues imagínense que él... Muy bien, Paloma, súper bien. Imagínense que a él también lo metieron a la cárcel. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿se acuerdan que explotó la Primera Guerra Mundial y luego vino la Segunda Guerra Mundial? Y como ahorita nos dijo Juan David, después de las guerras pasan cosas muy tristes porque hay destrucción, hay caos. ¿Quién me puede decir qué más pasa cuando hay guerras mundiales? Cuando hay tanta guerra, ¿qué más pasa? ¿Quién me dice? Pobreza. Muere la gente. La hambre, la pobreza. Comunismo contra Luego de la capitalismo. guerra se firma un Claro. acuerdo. Claro, muy bien. Hay veces donde se llega. ¿Qué dijiste, Paloma? Repíteme, tranquila. ¿Qué dijiste? Persona. Exactamente. Es muy triste, las guerras son muy tristes y a veces para terminar las guerras hay acuerdos, pero por ejemplo, hay veces donde no hay acuerdos y en la Segunda Guerra Mundial se intentaron hacer muchos acuerdos, pero no hubo acuerdos, solamente hubo invasiones y conquistas. Y entonces, como dijeron ustedes, hay mucha pobreza. Los niños no pueden estudiar porque no hay colegios, no hay universidades. Ustedes se imaginan qué triste uno no poder volver a ver los amiguitos de uno, ni a los profes de uno, ni poder aprender porque no hay televisión,
televisión, no hay internet, no hay absolutamente nada. Es muy difícil las guerras. Por eso no deberíamos tener guerras en el mundo. Deberíamos evitar las guerras a todo lugar. Pues chicos, Probablemente pues, si nacieras si nacieras en 1938 te tocaría participar en Vietnam o en Corea. imagínate, Juan, qué susto, qué miedo. Entonces, ¿qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en el año de 1946, oh, estoy loco con las fechas, 1946, pues nació una organización donde muchos países del globo terráqueo se unieron y dijeron, oiga, tenemos que unirnos como amigos, no podemos seguir discutiendo. ¿Quién me puede decir cómo se llama esa institución? ¿Quién se anima a decirme cómo se llama esa institución? A ver, chicos. Organización de las Naciones Unidas. ¡Oh, muy bien! Muy bien, se llama la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Y resulta que hubo una mujer maravillosa, porque mujeres maravillosas ha habido en la historia de la humanidad. Una mujer maravillosa que no solamente reunió todas esas personas, todos esos continentes y todos esos países y todos esos territorios, sino que de la mano de esta mujer que se llamaba Eleanor Roosevelt. Otra vez, repitamos ese nombre. Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. Muy bien. Es la hija de Franklin Delano Roosevelt. Rusia. Exactamente. Entonces, imagínense que Eleanor Roosevelt la llamaron la primera dama del mundo y la primera dama de los derechos humanos. ¿Saben qué es una primera dama? Es la esposa de los presidentes y el primer caballero es el esposo de cuando hay una nación que tiene una presidente, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, Eleanor Roosevelt cogió todos esos países e hizo una gran comitiva y después de toda esa guerra de la Segunda Guerra Mundial hizo algo muy importante, se llamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¡Wow! Imagínense, hizo unos postulados hermosos que les voy a decir cuáles son. Primero, todos los seres humanos nacemos libres e iguales. ¿Ustedes creen que eso es verdad o que no es verdad? ¿Quién me puede decir? Todos los seres humanos nacemos libres e iguales. Es verdad. Exacto. Es verdad, Exacto. todos elegimos nuestro propio camino. Exactamente, muy bien Juan, muy bien Paloma. Todos los seres humanos nacemos libres, así es. Segundo, todos tenemos derecho a tener derechos. O sea, todos los seres humanos tenemos derecho a tener derecho. Tercero, todos tenemos derecho a tener la vida. ¡Wow! Imagínense esto, qué tan lindo. Es decir, ustedes ¿creen que en este momentico estamos vivos o no? Estamos vivos. Claro que estamos vivos. ¿Y por qué estamos vivos? Vamos a hacer un poco de pensamiento constructivo filosófico. ¿Por qué creen que estamos vivos? ¿Qué les hace pensar a ustedes, chicos, que estamos vivos? Porque estamos Porque Dios nos dio con vida. Otra vez, dinos Paloma, otra vez. ¿Por qué crees que estamos vivos? Porque estamos con Dios. Perfecto, porque estamos con Dios. ¿Quién más? ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, esta nariz donde yo, ¿qué estoy haciendo en este? Ah, no, ¿verdad que la nariz es para otra cosa? ¿La nariz es para qué? Oler. ¿Qué dice? Sentido del olfato. ¡Maravilloso! Tengo una curiosidad, Luis. Claro que sí. Adelante, Juan. Mira, Y luego Samuel. ok, no todos los países en ese momento se unieron a la ONU. Hubo otra organización que empezó desde el oriente de Europa, que era una organización comunista entre Rumanía, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia y unos países. Claro, qué bien. Te voy a contestar con lo siguiente, Juan. Imagínate
que como el mundo era tan grande, hubo muchos países que querían hacer muchas organizaciones. Una de ellas fue la ONU, pero también hubo otras organizaciones que con el tiempo fueron perdiendo importancia. Entonces, todas esas organizaciones que fueron perdiendo importancia se fueron pegando a la ONU y ya son la mayoría de países del mundo las que pertenecemos a la ONU. ¿Listo? Colombia es uno de los países que pertenece a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Listo? Samuel, adelante, cuéntanos qué quieres decir. Que también nosotros estamos vivos porque podemos pensar, analizar, vivimos con los 5 sentidos y... Perfecto. Muy y bien, pues- Samuel. Por eso se llama el derecho a la vida. Vamos a hablar de otro derecho. Tenemos derecho a no ser esclavos. Imagínense qué importante eso. Se supone, chicos, que la esclavitud no debe existir según la proclamación de los derechos universales de la ONU. ¿Listo? No deben haber derechos, no deben haber esclavitud. Yo creo que hay unos países, por ejemplo, que todavía tienen esclavos, pero nosotros no debemos tener esclavos. Nos queda claro, no deben haber torturas. Imagínense, esto es muy importante, chicos, muy, muy importante. Ojo con esto. Mucho pensamiento aquí, pensamiento crítico, filosófico. Nos dicen que tenemos el derecho a ser humano. Imagínense, ¿será que yo puedo ser una jirafa? ¿Quién se le ocurre si yo puedo ser una jirafa? A ver. No, señor. No puedo ser una jirafa. ¿Será que yo puedo ser una hormiga? No. ¿O será que yo puedo ser una palmera? No. Oh, entonces yo debo ser un ser humano que tiene cosas importantísimas. Y hay algo muy importante en los derechos humanos, chicos, y es que todo ser humano tiene derecho a la educación. ¿Sí? ¿Quién me dice qué significa educación? ¿Qué significa esa palabra? A ver, chicos, ¿quién me dice qué significa educación? ¿Qué conocimiento. Muy bien, Estudiar. conocimiento que aprendimos. ¿Qué más? Conocimiento, estudiar. Estudiar, exactamente, para poder ser personas importantes en la vida. Eso no quiere decir que el que no haya estudiado no es importante, no. Pero chicos, hay que motivar a todos a que estudiemos. Es muy importante buscar los recursos para que podamos estudiar, porque es un derecho. Y algo muy importante que nos dice el número 29 en la Declaración de los Derechos Universales. Todos tenemos deberes. ¡Wow! ¿Cómo así que deberes? Todos tenemos una obligación. Por ejemplo, yo como estudiante, ¿cuál es mi deber como estudiante? ¿Quién me puede decir cuál es mi deber como estudiante? Estudiar. Ser juicioso y pues asistir a clases. Exacto, Samuel, muy bien. Hay que... nuestras labores? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo respetar al profesor, debo entregar las tareas, debo comportarme bien, debo ser muy feliz. Es un deber como estudiante ser muy feliz. Por ejemplo, Investigar. exactamente, muy bien. Y yo como deber, como hijo, ¿cuál es mi deber como hijo, por ejemplo? ¿Quién me puede decir cuál es mi deber como hijo? Respetar al padre. Respetar al Honrar a la mamá, Obedecerlo. honrar al papá, honrar a los hermanos. ser el padre. Pues Hay que ayudar en la casa. respetar a la mamá, papá, tío, tía, Oh, súper bien. abuelos, Todos ustedes abuelas. tienen unas respuestas maravillosas. Cuidar a nuestros papás. Exacto, muy bien, Paloma, cuidar a nuestros papás. Ahora les cuento un secreto. Imagínense que en esa misma organización, la ONU, recordemos, la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. Vamos a hacerlo así con las manos. Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Otra vez. Organización de las Naciones Unidas. ¿Listo? Organización de las Naciones Unidas. ¿Listo?
la ONU también hizo una pequeña organización que era específicamente para los niños, para los derechos de los niños. ¡Wow! O sea que no solamente los hombres, las mujeres, adultos tenían derechos, sino que nosotros los niños. A ver, ¿será que yo con 40 y pico de años soy un niño? ¿Ustedes qué creen? No. No, ¿Será que No. estoy muy viejito ya? No tanto. Señor. no tanto. No tanto, exactamente. La Entonces, ¿qué pasa? organización se llama UNESCO, eso me acuerdo. Se llama la UNICEF. Casi, estuvo muy parecida, pero se llama la UNICEF, que significa un fondo de las Naciones Unidas para la infancia, es decir, para la niñez, para los niños. Y cuando decimos un fondo, es que la ONU, ¿se acuerdan? ONU, la ONU saca dinero para poder proteger a los niños. Y entonces le hizo unos derechos y unos deberes importantísimos a los niños. Por ejemplo, que todos los niños somos iguales. Somos iguales. Que a todos los niños nos deben proteger. ¡Wow! Imagínense que a todos los niños tenemos que tener un nombre. Por ejemplo, ¿ustedes conocen un amiguito de ustedes que no tenga nombre? No, señor. ¿Cierto que no? Exactamente. Exactamente. Y todos tenemos derecho a ser amados. Imagínense, a que nos abracen, a que nos digan cosas bonitas, a que nosotros le digamos a los papás que los queremos y que le digamos a los profesores también que son nuestros héroes también, pero también que nuestros papás nos digan a nosotros que nos quieren mucho. Eso es muy importante. Tenemos derecho a tener amistad. Tenemos derecho a tener protección, tenemos derecho a tener ayuda. ¡Wow! Es una cantidad de elementos importantísimos. Resulta que este señor que se llama Antonio Nariño. Nariño, muy bien. Resulta que Antonio Nariño era el prócer de nuestra independencia, una persona supremamente importante que hablamos alguna vez de él. Pues él tomó un libro, este libro, de un barón en Francia que se llamaba el Barón de Montesquieu, que había escrito este libro, Del Espíritu de las Leyes. ¡Wow! Imagínense, del Espíritu de las Leyes. Le voy a pedir el favor a José María que apague el micrófono para que no nos interrumpa la musiquita que tiene atrás. José María, ayúdanos apagándonos el micrófono, por favor. Muchas gracias, José María. Gracias. Entonces, imagínense que este señor, Antonio Nariño, tradujo esto que se llama El Espíritu de las Leyes. ¡Wow! Un libro maravilloso que se llama Los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Les voy a leer un capítulo muy importante. Lo tradujo del francés al español. Escuchen esto, chicos. Escuchen esto. El ciudadano libre y virtuoso es el objeto más apreciable de toda la naturaleza. Siempre sincero, jamás engaña. Él es el apoyo y la consolación del inocente y el terror de los malvados. Justo encuentra la felicidad en sí mismo. ¡Wow! Imagínense qué frase tan linda. Encontrar la felicidad en sí mismo. Oye los elogios y la sátira, pero sabe que el más dichoso de los mortales es el que sirve útilmente a su patria. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que siempre tenemos que defender nuestro país. Siempre tenemos que defender de nuestro país. Es muy importante, chicos, esto para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Antonio Nariño, como habíamos dicho, como Gandhi, también estuvo en la cárcel, pueden creerlo, por haber traducido los derechos del hombre y del ciudadano del francés al español, y también hizo un periódico el cual le sirvió para reproducir estos derechos. Bueno, chicos, pues espero que les haya gustado. Ya viene la premiación de von Humboldt, pero espero que les haya gustado este programa de hoy de los derechos y deberes. Yo solamente les quiero preguntar a ustedes, chicos,
les gustó aprender sobre los derechos y deberes. ¿Y quién me puede decir qué significan los derechos y los deberes? ¿Quién me puede decir? Alguien que me diga, chicos. Una ley. Maravilloso, son las leyes que nos promueven y que nos dicen cómo comportarnos. Muy bien, ¿qué más significan los derechos y los deberes? A El ver, deber es chicos. algo que ya tenemos. El deber. Debemos de hacer, y el derecho, que ya es como una ley, pero para nosotros. Quiere decir que es algo que el gobierno nos da y también se lo da a los otros seres humanos. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Entonces, hagamos una revisión rápida. ¿Se acuerdan de Ciro el Grande? Primero, Ciro el Grande, el que comenzó con todo esto. La Carta Magna. Ciro el Grande, la Carta Magna. Luego vino la época de las revoluciones. También hablamos de Mahatma Gandhi. ¿Se acuerdan de Mahatma Gandhi? Este señor, Mahatma Gandhi. Y también hablamos de la ONU. ONU. Muy bien. ONU. Y de Eleonora Roosevelt, la gran dama del mundo. Eleonora Roosevelt, que hizo la primera declaración de los derechos universales. Y acuérdense que también hubo unos derechos del ciudadano y del hombre. Muy bien, chicos, muchas gracias. Yo les voy a recomendar todos estos libros que tenemos aquí. Que no se nos olvide leer sobre Mahatma Gandhi, que no se nos olvide leer sobre las leyes, que los abogados, chicos, la gente que estudia derecho sabe mucho de eso. De Angela Merkel, ¿se acuerdan que hablamos de ella? Que es esta mujer que tenemos atrás, que también ha luchado por los deberes de toda la infancia y de todas las mujeres. Y de Antonio Nariño, este libro que se llama Nariño, el contador, el precursor, el libertador, de Jesús Alberto Suárez, Rafael Antonio, Ricardo Acosta y Hernán Alejandro Alonso. Maravillosos libros, chicos, para que nunca se nos olvide leer todos estos libros. Ahora, muy bien, pues resulta, chicos, que... Dime, Paloma, dime tranquila. La que tiene la camiseta es la misma del cuadro. ¡Claro que sí! Muy bien, Paloma. El que yo tengo aquí en la camiseta es el mismo que tenemos atrás. Muy bien. Pues chicos, ahí que tenemos a nuestros padres. Muy bien. Ahí que tenemos a nuestros padres, conéctense esta tarde que vamos a hablar sobre la China. Padres, los invitamos, es muy importante para que hablemos sobre la China. Claro que sí, Caliche, ya les voy a dar la palabra. ¿Quieren que presentemos a los ganadores o antes quiere hablar Carlos? ¿Qué les parece? ¿O quieren que presentemos a los ganadores? Caliche me dice. Los ganadores. Los ganadores. Bueno, listo. Los niños escogieron muy bien. Entonces vamos a presentar a los ganadores. Y tenemos esta vez a 5 ganadores. Imagínense, no solamente es uno, sino que el comité del festival, todo el equipo, Carlos, el otro Carlos, Beatriz y Mariela, definimos que iban a haber 5 ganadores. Y esto es muy importante. El primer ganador es Daniel Medina Bayagán. Un aplauso para Daniel. Yo no sé si está conectado en este momento, si lo estamos viendo ahí, pero le vamos a mandar un libro para Daniel Medina. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola. Felicitaciones. Muy bien. Muchas le vamos a mandar gracias. un libro. Hermoso tu herbario. El segundo libro. Muy bien, Daniel, gracias a ti por participar. El segundo libro va para Luciana Calderón. Muy bien, maravilloso, Luciana. Tu herbario estuvo maravilloso, súper bien. El tercer libro, resulta que tenemos algo importante y esto es lo siguiente. Francia Damaris nos envió su herbario de su nieto. Y quiero saber cómo se llama el nieto, porque no sabíamos cómo se llamaba el nieto de Francia Damaris. No sé si Francia está en este momentico con nosotros y nos pueda dar el nombre del nieto. ¿Está con nosotros?
Si no, no hay ningún problema y le contestamos el correo. No se preocupen. Bueno, pues resulta, y también démosle un aplauso al nieto de Francia Damaris. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Mario, es que yo lo había vuelto a enviar, entonces como a mí no me dejaba cargar, era yo quien lo envié. Perfecto, muy bien, Daniel. Ok, maravilloso entonces. Bueno, súper bien. Y vamos con el cuarto ganador. Es Samuel Barrera. Felicitaciones a Samuel, que hizo el herbario con la familia. Maravilloso el herbario, estuvo maravilloso. Muchísimas gracias de antemano. Claro que sí, Samuel, felicitaciones para ti. Y también viene el quinto libro que vamos a felicitar a Juan Antonio Rosero porque nos mandó una maravillosa presentación que hizo con la familia y en el colegio con los amiguitos. O sea que tenemos 5 ganadores. Muy maravilloso el herbario. Muchas gracias a todos, chicos. Le doy la palabra a Carlos Moreno, pero antes los vamos a esperar no dentro de 15 días, sino dentro de 8 días, porque vamos a conocer la historia de los caballeros templarios en la Edad Media. ¡Wow! Imagínense, conéctense dentro de 8 días a las 11 a la misma hora y vamos a conocer a los caballeros templarios. Los vamos a esperar en una programación que vamos a comenzar que es sin indiferido. Les cedo la palabra a nuestro gran capitán de este barco que se llama Carlos Moreno. Carlos, tienes la palabra y muchas gracias, chicos, a todos. Felipe, absolutamente aquí feliz. Creo que la felicidad es total para todos los que participamos en esto, porque lo que quiero reconocer ante todo, Felipe, además de tu liderazgo, de tu forma tan personal y tan querida, tan investigativa, tan preparado, con toda esa cantidad de ejemplos para poder llevarle a los niños en el entendimiento de este tema, un tema tan importante. Pero es que hoy quería, además de eso, vi que tuviste acompañantes. Quiero darle el agradecimiento a nuestros otros conferencistas del día de hoy, Juan David, Paloma, Samuel, Luciana, Daniel, que son absolutamente, y todos los demás niños que se me escapan los nombres, absolutamente sensacionales. De verdad que saben qué dicha haber tenido ese conocimiento que tienen ustedes niños y esa capacidad de comunicación tan alta. Los felicito, son unos niños adorables, estudiosísimos, queridísimos. Y inviten a todos sus amiguitos, a todos los amiguitos, a los primitos, a los familiares, a todos los de la cuadra, a todos los del colegio, a todos los que conozcan, para que todos los niños nos acompañen dentro de 8 días con los templarios. Muchísimas gracias, niños. Muchísimas gracias, Felipe. ¿Qué cosa gracias, Carlos. Un abrazo, gracias por esas palabras, Carlos, y de verdad, muchas gracias, niños, eso que dice Carlos es muy cierto. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y esos aportes tan lindos y tan maravillosos. Chicos, muchas gracias, feliz fin de semana, cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Tengo una pregunta. ¿Cómo nos va a llegar el libro? Daniel, el libro te lo van a enviar desde Bogotá, no creo que la próxima semana, pero sí que la que sigue. Listo, no te preocupes que a tu casa te va a llegar, nosotros te contactaremos por correo electrónico para que nos des la dirección. ¿Listo? Vale, ¿y si le paso el número mejor? Por supuesto, muchísimas gracias. Te lo escribo en el pásanos el número por correo electrónico. ¿Listo, Daniel? Vale, bueno. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao. Muchas gracias. Chao, Felipe. Muchas gracias.